Bien, en este video ahora les voy a comentar sobre cómo clasificar un punto crítico encontrado por medio de lo que son los multiplicadores de Lagrange. En el video anterior, cuyo enlace está ahí en la descripción del video, ustedes van a poder ver cómo se hizo para poder encontrar el único punto crítico de esta función que está sujeta a esta condición. En el video anterior se explicó que básicamente este problema lo que significaba era encontrar el cuadrado de la distancia al origen de cualquier punto del espacio con la condición de que el punto perteneciera al plano cuya ecuación es x más y más z igual a 3. Se encontró solo un punto crítico, se encontró únicamente el punto 1, 1, 1, ¿verdad? Y ahora vamos a proceder a clasificarlo. Se va a clasificar en este video usando lo que sería la matriz hessiana, que es básicamente la matriz que se forma con las segundas derivadas parciales. También hay que tener en cuenta lo que se llama el gradiente de la ligadura, y por medio de vectores ortogonales a ese gradiente de la ligadura y de la matriz hessiana vamos a formar una nueva matriz cuyos determinantes nos van a decir en este caso qué tipo de punto va a ser. Entonces aquí, utilizando un poquito cosas que ya hemos hecho en el video anterior, teníamos las derivadas parciales. Entonces van a darse cuenta ustedes aquí que haciendo el cálculo de las segundas derivadas parciales para formar la matriz hessiana, pues van a salir derivadas muy sencillas. Como tenemos una función bastante fácil, pues las derivadas también van a salir bastante sencillas. Entonces en este caso el lambda xx sería la derivada de lx otra vez con respecto a x, que nos vuelve a dar un 2. Si derivamos el lx pero con respecto a y, como no tiene y, va a ser un 0. Y si lo derivamos con respecto a z, pues va a ser la misma historia, va a tener un 0 porque no hay z en lx. Recordemos que por simetría lxy, ¿verdad?, va a ser lo mismo que lyx, y lzx lo mismo que lxz, que ya está calculado. Entonces solamente voy a calcular aquí lyy, o sea, derivo de y con respecto a y, que también me va a dar un 2. La derivada de esto con respecto a x, acabamos de decir que es lo mismo que esta, sería 0. Y la derivada de esto con respecto a z también me va a dar 0 porque esa no tiene z. Por último tendríamos que la derivada parcial de l con respecto a z también sería un 2. Generalmente en estas derivadas nos puede quedar la x, la y, la z y el lambda, que por cierto el lambda que hemos sacado para este punto era un menos 2. Entonces si nos queda cualquiera de esas 4 variables, nos sustituimos por lo que nos haya dado el punto crítico. Pero en este caso tenemos la grandísima fortuna de que, por ser un ejemplo bastante sencillo, pues las segundas derivadas nos quedaron todas constantes. Entonces va a ser bastante más fácil de trabajar. Entonces ya con esto voy a borrar ahora el enunciado. Con esto nosotros vamos a formar lo que sería la matriz hessiana, que le voy a llamar A, donde vamos a poner el lxx, que es 2. O sea, básicamente estos elementos son la primera fila, ¿verdad? Recuerden que por simetría también van a ser los elementos de la primera columna. El lyy, que nos dio 2, el lyz, que nos dio 0, y que por simetría el lzy también es 0, y el lzz, que nos dio 2, ¿verdad? Estas tres me conforman la primera fila y a su vez también la primera columna, por lo que sería en este caso la simetría. El lyy, que son 2, y también por simetría el lyz, lo mismo que el lzy, y completamos con el lzz. Ahora, eso por un lado. Por otra parte, como la ligadura, que le vamos a llamar gx y z, era la función que vamos a poner aquí como x más y va a ser también menos 3, ¿verdad? Hay que sacarle el gradiente. Recuerden que el gradiente es el vector que está compuesto por las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. En este caso son muy fáciles porque la derivada parcial con respecto a x de todo esto es simplemente un 1. Con respecto a y también va a ser solamente la derivada de la y, que es un 1, y con respecto a z solo la derivada de la z, que es un 1. Entonces también tenemos la particularidad que en este caso el gradiente nos va a quedar constante con las tres coordenadas, nada más con números. Generalmente puede quedar con x, con y, con z. Eso va a suceder. Ahora bien, entonces cuando ustedes tengan que evaluar el punto crítico obtenido, curiosamente en este caso no quiero que se hagan de la idea de que como el punto nos dio antes 1, 1, 1, nos va a quedar igual que el gradiente, que es 1, 1, 1. Aquí va a ser una coincidencia que el punto crítico y el gradiente sean iguales, pero no es algo que siempre vaya a suceder. Ahora usted tiene que darse la tarea de buscarse dos vectores ortogonales a ese gradiente y que sean linealmente independientes. No se vale que yo agarre un vector que el producto punto con este me dé 0 y luego agarro otro que es simplemente paralelo y multiplicarlo con una constante que ya encontré. No se vale. En este caso hay uno que es bastante fácil. Uno puede hacer, por ejemplo, aquí
1, 0, menos 1. Cualquier combinación de números que haga que el producto punto sea 0, yo les recomiendo poner un 0 en una. En este caso, como estos son unos, entonces pongan 1 en una entrada y menos 1 en la otra, para que me quede 1 más menos 1, 0. Y con este 0 del centro, pues va a ser 0. Y con el otro, lo que les dije antes, no se vale que simplemente agarren este y le cambien el signo, o lo dupliquen, o le saquen la mitad. No, pueden hacer el mismo truquito que hicimos antes, pero ahora poner el 0 no aquí, sino o en la primera o en la última. Pongámoselo en la primera y ponemos entonces 1 y menos 1 para hacer el mismo jueguito que hicimos aquí con esos números. Ustedes se van a dar cuenta que el producto punto de cada uno de esos dos vectores con el gradiente, que hay que evaluarlo en el punto crítico, no se los olvide, pero por ser constante ya lo vamos a dejar así. Ese producto punto de este con estos dos tiene que ser 0. Estos no necesariamente tienen que ser ortogonales entre sí, solo tienen que ser linealmente independientes. Si escogen ortogonales, pues de igual manera sirven y con mucha más razón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es formar una nueva matriz que se va a llamar H. Esa matriz H, básicamente hay que tener en cuenta que es una matriz que va a tener 4 entraditas. Entonces, la H11 va a ser simplemente multiplicar el V1, el primer vector que nos encontramos, por la matriz A y de nueva cuenta por el vector V1. Vamos a poner transpuesto. Entonces vamos a poner el V1, que es 1, 0, menos 1, por la matriz y de nueva cuenta por el V1. Aquí hay que hacer multiplicación de matrices. Entonces esto, que es de una sola fila y de 3 columnas, se va a multiplicar con una 3 por 3, me va a quedar un 1 por 3, que va a multiplicar luego a 1, 0, menos 1. Entonces, ahí hay que recordar cómo hacer la multiplicación de matrices, y en este caso, lo que debemos realizar es, la primera fila por la columna sería 2 más 0 más 0, me queda 2, fila por columna me queda 0 más 0 más 0, queda 0, y luego primera fila con tercera columna queda 0 más menos 2. Cuando ustedes hacen el producto punto, porque a fin de cuentas esto termina siendo un producto punto, estos dos vectores me va a quedar 2 más 0 más 2, me quedaría un 4. Para sacar la segunda entrada, la H12, la segunda fila, hay que hacer el mismo V1 por A, que ya lo realizamos, pero ahora por V2. Entonces, es volver, en este caso no hace falta que ustedes reescriban V1 por A, ya esta matriz por este vector le dio 2, 0, menos 2, entonces para no tener que escribir tanto, ya simplemente reciclamos el resultado, pero ahora lo multiplicamos por V2. En este caso, si ustedes hacen el producto punto, les va a quedar 0 más 2, y entonces ya con eso tienen la entrada correspondiente a la segunda fila. Los voy anotando aquí de una vez, el H11 que ya me dio 4 y el H12 que me dio 2. Como tareita, para no hacer el video tan extenso, haciendo como cálculos repetitivos, les va a suceder que el V2 por A por V1 también les va a quedar 2, similar a este. La matriz esta no tiene que ser porque es simétrica necesariamente, pero en este caso sí sale simétrica. Y también, si ustedes hacen el cálculo de H22, les va a quedar 4. Entonces, eso se los dejo como una tareita, como les repito, para no tener que hacer como el mismo procedimiento de manera reiterativa y extender aún más el video. Ya con esto, ustedes aquí le tienen que sacar el determinante a esta matriz, que es bastante fácil, porque esto me queda 16, esta diagonal multiplicada, menos 4, eso me va a quedar 12. Y además, ustedes tienen que ver que el signo de la segunda derivada es positivo. La teoría dice que cuando determinante da positivo, determinante H da positivo, y además la entrada 2 da positivo, es decir, cuando todo nos da positivo, lo que tenemos es lo que ya yo les había anticipado en el video previo, que iba a ser un mínimo, porque como se trataba básicamente el problema de sacar los puntos de un plano que estaban más lejanos o más cercanos al origen, no iba a haber puntos más lejanos porque el plano es infinito y siempre van a haber puntos que se alejan cada vez más de otros y otros de otros y así sucesivamente. Lo que vamos a tener siempre va a ser un puntito que sí va a ser el que va a estar más cerca de todos, y en este caso pues estamos corroborando que efectivamente se trata de un mínimo ligado, así es como le decimos, mínimo ligado o mínimo condicionado. Y ya con eso pues básicamente nos damos cuenta que ese sería el puntito, ¿verdad? Con la debida clasificación que le acabamos de encontrar. Espero que con este video les ayude a realizar ese procedimiento usando la matriz hessiana.
El otro método que existe, que es el de diferencial de segundo orden, también es un método válido, lo vamos a ver en otro video, y ustedes pueden optar por cualquiera de los dos, siempre y cuando no les condicionen el uso exclusivo de alguno de ellos. Entonces nos vemos más adelante en otro video para explicarles cómo realizar esta misma clasificación, pero con el diferencial de segundo orden. Nos vemos.